Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y el día de hoy estamos muy contentos por diversas razones. Una de ellas es que ya pueden encontrar nuestro podcast de Expresar Emociones en Spotify. Aunque... Bravo, aplausos. Aplausos, por favor. Aunque, pues, si se están enterando de esto ahorita en este momento que lo escuchan es porque pues ya escuchan el podcast. Exacto. Pero bueno, pueden ya tienen compartir. Otro medio ya para tienen otro medio. El Spotify. El Spotify. Así que pueden compartirnos, pueden seguirnos en Spotify, compártanos con sus amigos, ayúdenos a que el mensaje llegue más lejos y a más personas. Y Mike, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema que sabes que a mí me gusta mucho. Y que sé que por eso también estás muy feliz. Y también, exactamente, ¿no? Tiene que ver, bueno, el tema de hoy son los viajes y las emociones. Por fin se le hizo a Mike un episodio completo para que nos platique de sus viajes y las emociones que percibe antes, durante y después. Así es. Y bueno, no tanto para hablar de los viajes, aunque obviamente daremos algunos ejemplos, contaremos algunas anécdotas, porque siempre lo hacemos con las emociones, con todo, algo en lo que nosotros nos identificamos, pues lo compartimos aquí, nuestras propias experiencias. Pero además, cuando este episodio salga al aire, yo me voy a encontrar de viaje. Bien, o sea, precisamente me voy de viaje en unos cuantos días y voy a estar de viaje cuando salga esto y eso me tiene muy contento porque pues yo lo he dicho aquí muchas veces, algo que me gusta mucho, pero pues no solo me gusta porque sí o porque... Creo que a mucha gente le gusta viajar, aunque no mucha gente se dé la oportunidad, ¿no? La oportunidad de hacerlo. Entonces no es una cosa exclusiva mía, desde luego, pero es algo que yo promuevo mucho porque creo que ahí la gente puede encontrar cosas muy valiosas y es un poco de lo que vamos a hablar. ¿Para qué hablar de este tema, Diana? Porque tiene que ver con un tema, vamos a decir, un tema de partida que son las experiencias. Y el placer que nos dan las experiencias es más duradero que el de los objetos. Vamos a platicar un poco de eso, ¿no? De que los objetos o las posesiones. Y los viajes, pues, nos llenan de experiencias. Los viajes son un gran detonador de emociones. Y bueno, eso es un poquito de lo que vamos a estar hablando. Y sobre todo, Mike, que los viajes abren tu conciencia. Claro. Te dan una percepción diferente del mundo, porque conoces cosas que en tu vida diaria nunca las verías, ¿no? Así Entonces, es, sí. Abres tu conocimiento, tu percepción, vuelves a recuperar como este sentido o esta sorpresa. Pero bueno, ¿qué te parece? Claro, Sí. y no nada más del mundo, sino de nosotros mismos, precisamente, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Así es que vamos a... Una pausa y regresamos para hablar de los viajes de Mike y las emociones. Y ya vamos a comenzar con este tema de los viajes y las emociones. Y justamente yo algo de lo que he leído, haciendo referencia a lo que comentabas, Mike, de las experiencias versus las posesiones, es decir, gastar nuestro dinero en experiencias o en posesiones, es que justamente deberíamos nosotros preferir gastarlo en experiencias. ¿Por qué? Porque las posesiones, bueno, sí te dan pues alguna gratificación en ese momento que la compras, pero una vez que la tienes, pues ya es suficiente y luego quieres algo más y luego quieres algo más, pero la experiencia te queda en ti el resto de tu vida. Las emociones, las sensaciones, los nuevos conocimientos, las cosas que descubres del exterior y de ti mismo, como comentabas, es mucho más la retribución que te da el gastar tu dinero en experiencias que en posesiones. Y en esto mismo, Tomás Glovich de la Universidad de Cornell justamente ha llevado a cabo estudios acerca de la felicidad. Y sus conclusiones son que la felicidad justamente se obtiene de las experiencias, no de las cosas. Así es, ¿no? Digo, no sé qué te cause más felicidad a ti, irte de viaje a Suiza o comprarte una camisa nueva. No, definitivamente un viaje. Pero, y hablando de esto, yo muchas veces
sobre todo desde que descubrí que me gustaba viajar y sobre todo que me gustaba viajar lejos, ¿no? Porque bueno, había viajado algo aquí cerca dentro del país, no mucho. Entonces realmente no había descubierto esta pasión, pero cuando me di cuenta, yo incluso hay viajes que dije, así tenga que vender mi coche, me voy, ¿no? Pensé que ibas a decir, así tenga que vender mi alma, Mi riñón. me voy. Así es, ¿no? Y bueno, de acuerdo a este autor que citas, a Gilovich, la gente suele creer que gastar dinero en una experiencia no es pues tan acertado o no es lo mejor como gastarlo en posesiones materiales, porque pues está como esa creencia de que, pues, que las cosas materiales te van a durar un tiempo y que Son efímeras, ¿no? Que se van. Sí, bueno, las cosas materiales me lo compro, bueno, mientras tenga esa posesión, pues ahí sigue mi inversión o lo que gasté, pues lo sigo disfrutando, ¿no? Mientras que una experiencia, pues es efímera, se va y cuando ya se fue, pues ya que te quedó de eso, ¿no? Entonces hay esta creencia, ¿no? De que el objeto perdura más que la experiencia. Sin embargo, las experiencias se recuerdan mucho tiempo después de vividas. Incluso en la parte de tanatología, Mike, de la autora Elizabeth Kubler-Ross, ella también en sus investigaciones que hace pues con pacientes pues terminales, ya a punto de fallecer, en su recopilación, las personas lo que recuerdan son las experiencias, lo que vivieron al transcurso de su vida y no las cosas que se compraron. No ha habido alguna que diga, es que yo me compré tal coche y tal casa y tal maquillaje y tales zapatos. No, siempre lo que recuerdan al final de su existencia son las experiencias. Claro, ¿no? Y fíjate que yo de lo que estuve investigando es que uno de los enemigos de la felicidad es la adaptación. Por eso cuando compramos cosas para sentirnos felices o sentirnos llenos o satisfechos, sí lo conseguimos, pero por un corto periodo, porque no, precisamente nos adaptamos, ¿no? Una vez que pasa la novedad, el objeto deja de producirnos esa sensación de felicidad porque ya nos adaptamos a eso, entonces nos dura muy poco. Como los niños, les compras un juguete nuevo, juegan con él media hora y ya después, qué aburrición, o sea, ya buscan algo diferente. Exacto, ya eso ya no... Ya se desgastó la sensación. Sí, ya te acostumbraste a tenerlo, Así ya es. Quieres otra cosa diferente. Así es, ¿no? Entonces, eso no pasa con las experiencias, aunque tal vez... Sí quieres otra experiencia diferente. Claro, quieres otra. Y además disfrutas la que ya viviste cuando Claro. la recuerdas, ¿no? Y bueno, también Gilovich encontró en un estudio que hizo en 2012 que en cuanto a arrepentirnos, ahorita que mencionabas del arrepentimiento, bueno, no, de lo que recuerda la gente al final de su vida, eso me recordó algo que yo había visto y encontré que Gilovich precisamente también hizo un estudio sobre eso, que lo que la gente se arrepiente es por las experiencias que dejó de vivir más que por las cosas que dejó de comprar. Es decir, si yo me quería comprar algo y no lo hice, no hay como tal o no es tan presente un arrepentimiento de, me arrepiento de no haberlo comprado. Pero cuando se trata de experiencias sí existe ese arrepentimiento de quería hacer esto y no lo hice y me arrepiento de ello. Y yo hace ya muchos años, por ahí del 2006, tal vez 2005, 2006, yo no sé si vi un video o leí un artículo, ya no lo recuerdo, pero que decía que las enfermeras, un poquito relacionado con lo que tú decías, las enfermeras que atendían a los ancianos o estas personas que cuidan a los ancianos en los asilos, escuchaban mucho ya cuando las personas fallecían que el arrepentimiento que tenían las personas precisamente era de las cosas que no se habían atrevido a hacer. Me arrepiento de no haber hecho esto, de no haberle dicho a esta persona esto. O sea, estos eran los arrepentimientos. ¿No? Que va muy relacionado con este estudio que acabo de citar, en donde los arrepentimientos vienen de las experiencias que no vivimos, no de las cosas que no compramos o de las cosas que no adquirimos, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que, o sea, ¿por qué tiene que ver con la felicidad? Porque se conecta con algo que es... que nos mueve a nosotros. O sea, los seres humanos somos sociales. Somos sociales porque pues desde que somos, digamos, Homo sapiens, ¿no? El hecho de estar en grupo pues, nos hace más fuertes, nos hace menos vulnerables y hace que tengamos mayores posibilidades de sobrevivir y de reproducirnos, ¿no? Eso sí lo vemos desde un punto de vista muy frío, muy de por qué somos sociales, ¿no? Entonces, perdón, la sociedad o el estar en sociedad es lo que nos produce, o sea, los lazos afectivos es lo que nos produce sensaciones de felicidad.
Y las experiencias son inherentemente sociales. Aun cuando las experiencias las vivamos solos, o sea, individuales, los podemos vivir con otras personas o incluso experiencias que las vivimos solos, pero estas también se vuelven parte de los relatos en las reuniones sociales, en donde compartimos nuestras experiencias, se fomentan las conversaciones, el compartir estas experiencias y nos ayuda a estrechar lazos, ¿no? De hecho, leí, mientras me documentaba un poco para este tema, que la gente no quiere saber de tus posesiones, pero sí de tus anécdotas y experiencias. O sea, en una reunión tú nos dices, a ver, cuéntanos de lo que te has comprado hoy. Sí, no, qué aburrición. O cuando alguien llega como a decir, y tengo este coche y tal cosa. Pero no, socialmente, hasta, bueno, yo hasta digo, ay, qué flojera. No solo no te interesa, sino que aparte eso puede generar rechazo. ¿No? Así, no, pues sí, no me interesa. O sea, pero a mí me ha preguntado la gente y yo le he preguntado a la gente y he visto también cómo entre ellos se preguntan, oye, a ver, cuéntanos de tu viaje, ¿cómo te fue? ¿No? Cuando, por ejemplo, con ustedes, contigo, Diana, y con nuestro círculo de amigos con los que convivimos, pues me han dicho, oye, a ver, vamos a reunirnos para que nos cuentes de tu viaje. Ajá. O yo te pregunto cuando sé que hiciste algún viaje. Así de, ¿no? Vamos a reunirnos para que nos platiques cómo te fue, Ajá. ¿no? Y que nos enseñen las fotos, que no, todo esto. Y repartir los souvenirs y todo. ¿Y qué pasa? Sí. Pero ¿qué pasa cuando estás compartiendo un viaje o cuando alguien te está compartiendo un viaje? A mí algo que me pasa es, yo veo las fotos de la gente que viajó y me emociono. Digo, ay, qué padre. ¿Y cómo te fue? Y cuando cuentas una anécdota chistosa de algo que te pasó o algo difícil, pero que después ya te da risa, o sea, todo eso hace que yo viaje contigo. Si tú me estás contando, yo viajo un poquito contigo en mi imaginación. A lo mejor no sucede como no sucedió, no lo viviste como yo me lo estoy imaginando, pero ya me estás creando a mí también una experiencia al compartírmelo, ¿no? Y además tú al estarlo contando estás reviviendo esa experiencia. Entonces, por eso las experiencias son tan duraderas y nos unen y fomentan esos lazos sociales. Y si las anécdotas son chuscas, además es, mira, que te cuente lo que le pasó, porque estuvo, ¿no? O sea, promueves que lo cuentes y generas emociones positivas sí. de bienestar al estar recordando. Aunque la experiencia hayas tenido algún momento malo, que perdiste el avión, o sea, termina siendo algo, creo que chusco, divertido y socialmente, como dices, creas esos lazos. Así es, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece, Diana, si nos compartes alguna experiencia o experiencias que hayas vivido? Y no necesariamente de viajes, porque ya vamos a hablar un poquito más más adelante ya específicamente de viajes, pero como en cuanto a experiencias que para ti hayan sido significativas, que te hayan marcado, que te acuerdes y que te hayan producido o que hayan aportado tu sensación de felicidad. Pues no viajes, entonces me voy a enfocar en otras. Primero, creo que las competencias deportivas. Siempre he hecho deportes desde chiquita, incluso en la primaria estaba en el equipo de básquetbol, estaba en el equipo de atletismo, también en secundaria, prepa, todo el tiempo. Y la verdad es que pues compartir con el equipo, de ahí tengo una gran amiga que al día de hoy, bueno, todavía nos seguimos llevando muy, muy bien, porque la conocí desde primaria, desde este equipo de básquetbol. Las experiencias cuando íbamos a competir contra otras escuelas, contra otros equipos, la emoción de nuestros papás, verlos a la orilla de la cancha echándonos porras, la verdad es que son recuerdos bien bonitos y con muchas emociones positivas que al día de hoy los recuerdo con mucho amor. Por ejemplo, el haber corrido el maratón, o sea, esa es una experiencia que me costó mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad, y es algo de lo que me siento orgullosa. Incluso pues tú fuiste parte, también estabas ahí entre el público echándome porras y me llevaste mi botellita de agua, y la verdad es algo que recuerdo como una grata experiencia y como una meta o un reto cumplido, donde la satisfacción al terminarlo pues fue enorme, ¿no? Otras experiencias que las empecé a hacer en preparatoria y que hoy en día las volví a retomar, por ejemplo, el ser maestra de danza, el ser maestra de jazz, de pilates, o sea, en su momento fueron experiencias que las hice porque era una opción viable para tener dinero, para conseguir ingresos, pero que al día de hoy digo, gracias a todo eso que viví, hoy tengo el centro de acondicionamiento físico, y el dar la clase y ver a las alumnas y verlas contentas y el de tener como ese espacio de desahogo a través del deporte, la verdad es que también es una experiencia
muy bonita que he tenido a lo largo de mi vida. Otras experiencias fueron en la universidad, el ser presidenta de la sociedad de alumnos de mi carrera de administración y después contender para la presidencia de la Federación de Estudiantes, es decir, como el presidente de la República, pero en este caso era el presidente del campus Querétaro. La verdad es que fue una experiencia hermosísima que me llena de orgullo y donde fue mucho trabajo, pero donde también aprendí muchas cosas. Aprendí justamente como la parte de trabajar en equipo, porque había cosas que quería o que hice yo sola y descubrí que los resultados eran menores que si lo hubiéramos hecho en equipo. Entonces, la verdad es una experiencia que también me marcó muchísimo y que al día de hoy recuerdo también. Hasta tengo mi placa pegada en la pared de presidenta. Entonces, es algo que sí me llena. A mi ego le gusta tener esa placa conmemorativa ahí en mi pared. Otra experiencia, pues evidentemente el ser mamá, o sea, eso me ha enseñado a manera de golpes, de rastrizas, de felicidad, de alegría, de lágrimas, de amor, pues muchos aprendizajes, ¿no? Otra experiencia que es también por lo cual hoy celebro haber hecho la maestría. Fue una experiencia un poco tortuosa, tú te sabes la historia, muchos años, de hecho la dejé botada, la dejé olvidada por un par de años porque ya, o sea, no le veía sentido a eso. Y yo hago una broma y digo que me tardé 8 años en terminarla, pero más bien digo, bueno, me tardé 3 exnovios y un esposo en terminar la maestría porque fue larguísimo el tiempo, pero finalmente el cerrar ese ciclo, concluir las cosas, para mí el concluir lo que empiezo es vital. Entonces, cada una de esas experiencias que he tenido, la verdad es que me han dejado algo. ¿Y tú, Mike? Te voy a poner los aplausos ahorita que esté en lo de la maestría y que ya tienes tu título sí, y todo. Hoy y me está. lo dieron. Sí. Digo, la terminaste hace meses, pero ya tienes tu título. En noviembre del año pasado, pero hasta ahorita tengo el título. Bien, pues así que háblame de usted. Así es, Diana, señora Diana. Bueno, yo le voy a contar a usted. Algunas también experiencias que para mí me han marcado. Algunas son tal vez muy concretas y otras son un poquito más genéricas porque son experiencias que he vivido varias veces. Una de ellas es, a mí me gusta la convivencia que se da en torno a la comida y el vino, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tal vez lo he compartido en algunos episodios, estoy en un club de vino, soy entusiasta, amante del vino, todo con medida, ¿no? Nada con exceso, pero me gusta mucho porque es convivir, es intercambiar experiencias, es intercambiar impresiones de cuál es el vino que te gusta y la experiencia y la sensación que te deja cuando lo maridas con algún alimento, ya sea que lo complementa o lo contrasta, y entonces es como meterte en otro mundo, ¿no? Para mí el vino es un mundo en sí, un mundo de sabores, de olores, de colores, y sobre todo la convivencia que se da alrededor de eso. Entonces he hecho muy buenos amigos alrededor del vino, ¿no? Vino tinto, vino blanco. No me refiero así en general a las bebidas alcohólicas, sino a la experiencia del vino. Entonces, incluso he viajado con algunos amigos y el próximo viaje que voy a hacer precisamente es del Club de Vinos y nos vamos allá a algunos viñedos, vamos a otro país, a 2 países. Entonces, bueno, es algo que me gusta mucho. Pero más allá de la experiencia del viaje es la experiencia de la convivencia, ¿no? Otras experiencias que a mí me marcaron muy positivamente, el estudio de mi carrera profesional, ingeniería en sistemas computacionales, no se me ha quitado todavía lo ingeniero, es algo que disfruté muchísimo, me gustó mucho mi carrera y cuando me gradué en la fiesta de graduación, yo me sentía feliz, me sentía realizado, una sensación de orgullo de haber concluido esa meta. Una de las sensaciones más placenteras que he tenido es en mi ceremonia de graduación y en la fiesta de graduación, que fue al día siguiente. También el diplomado de habilidades gerenciales, compartir con los compañeros hace ya unos 12 años fue, me parece que lo tomé, en el diplomado en el que ahora yo soy parte del equipo, como tutor participo. Entonces, esta fue una experiencia increíble, también una de esas experiencias que me han transformado. También cuando estudié la certificación de coaching, y esto lo hice, bueno, en mi alma mater, tanto la carrera profesional como el diplomado y como la certificación de coaching fue en el TEC de Monterrey, que es una institución a la que le tengo mucho cariño. Y esto, pues también
fue una experiencia de mucha transformación para mí. Entonces la certificación en coaching, que aparte casualmente como fue certificación internacional, lo hicimos en otras 2 ciudades, aparte de Querétaro, fue Bogotá y fue Lima. Entonces, bueno, también la experiencia del viaje y asociada a eso fue increíble, y hice muy buenos amigos ahí, una experiencia increíble. También recuerdo una así un poquito más, tal vez más al alcance de cualquiera de nosotros, un poquito más inmediata, ¿no? Que es ir al karaoke, ¿no? No voy muy seguido, pero tú sabes que me gusta cantar. Entonces, recuerdo que en una de esas ocasiones que fui al karaoke, no solo en esa, pero una en particular, yo me sentí un poquito decaído, me sentí un poquito, pues no muy contento, me estaba un poco triste. Entonces, después de esa noche de karaoke, que tenía mucho tiempo que no cantaba, y ahí canté a todo pulmón, al día siguiente desperté con una sensación de ligereza y de bienestar así increíble. Fue como una terapia padrísima. Otras experiencias, por ejemplo, el salto en paracaídas, he saltado 2 veces. Cuando fui a Los Rápidos, al estado de Veracruz, ahí en el río, ¿no? A mí el agua, la verdad es que me da miedo, me impone, ¿no? Me intimida, lo podría decir. Y sobre todo agua que está así como en grandes cantidades o bueno, en un río. ¿Por eso no así. te bañas? Por eso, claro que sí. Claro que sí me baño, Diana. Y entonces fui a esta experiencia de Los Rápidos. Fue también una experiencia sumamente enriquecedora, fue un reto. Y también algo que compartimos tú y yo, Diana, que hicimos canyoning o cañonismo, que nos fuimos por aquí cerca de la ciudad con unos guías a caminar pues por un cañón, por un cañón. Y eso implicaba estaba de repente cañón, estaba cañón, meternos al agua y saltar. ¿Te acuerdas? Sí. Saltamos de 10, 12 metros, no sé. Entonces son experiencias que me dan miedo, pero la verdad es que me emociona hacer esas cosas que me dan miedo. No es un miedo que me paralice, y hacerlas me da una sensación de satisfacción, decir, sí, lo logré. Así como un poco como tú los deportes, pues para mí un poquito también estas cuestiones extremas, ¿no? También pues he practicado rappel, no lo he hecho muy pocas veces, ¿no? Pero también rappel o este tipo de aventuras me motivan mucho, y las recuerdo y me dan una sensación muy, muy, muy grande, ¿no? Tú también saltaste Sí, yo también paracaídas. salté en paracaídas. De hecho, me estaba acordando justamente de esa experiencia ahorita que la comentaste. Pero para mí, una vez ya la hice, palomita, y ya, suficiente. La cumplí en mi vida. Uh-huh. Y bueno, ¿qué otras experiencias? Por ejemplo, la primera vez que entré a un temazcal, también fue, o sea, ¿Fue una el que yo te invité? Ya había ido antes, precisamente cuando fui a Los Rápidos y a Veracruz. Okay. Pero a la que tú me invitaste es una de las más intensas que he vivido, porque el otro estuvo como muy light. Pero al que fui contigo y estuvo pesado, pero también, o sea, fue una experiencia que la verdad es que me gustó mucho. Fue como de limpiarme un poquito. Fue también una experiencia que recuerdo mucho. Y otras experiencias como las sesiones de coaching y de tutoría que me dejan sensaciones de satisfacción muy grandes. O los talleres que he dado de inteligencia emocional, o la participación en otros talleres o en otras sesiones del diplomado en habilidades gerenciales, o de otros programas en los que he participado. En algunas ocasiones he dado algunas conferencias que me han invitado, y todo eso disfruto hablar en público, disfruto el micrófono, disfruto este podcast, por ejemplo, lo disfruto mucho. Entonces son experiencias que me dan una gran satisfacción, que no tienen que ver absolutamente nada con lo material. Algunas, bueno, por ejemplo, sesiones de coaching o talleres, eso pues que tienen digamos, una remuneración, exacto, pero no todo. O sea, hacemos este podcast, no tenemos una remuneración, no lo hacemos por eso. Exactamente. Y nos da me da una gran satisfacción. Yo sé que a ti también, ¿no? Yo también ahorita que estabas comentando esto, se me vinieron a la mente otras experiencias que por supuesto me han cambiado la vida. Y una, bueno, fue el diplomado que tomé en facilitación de grupos a través de la música. Fue un diplomado donde en primer lugar fue mi transformación, y recordar que la música lo es todo para mí, que la danza, el movimiento consciente, y bueno, para mí fue una transformación total para mí, ¿no? Uh-huh. Otras, las sesiones que he ido en ceremonias de ayahuasca. Quien no conozca el término ayahuasca, bueno, lo puede googlear, y es una planta del Amazonas, una combinación de 2 plantas, y es una medicina ancestral. Y esta a mí me ayudó, pues, a acercarme a mí misma, a fomentar o a desarrollar mi espiritualidad, que antes pues estaba totalmente abandonada.
Y para mí ha sido una experiencia hermosísima, tan es así que la he repetido en varias ocasiones. Tú también, Mike, ya también, Sí, también. has acudido una vez. Ujú. También hace poquito fui con mi esposo a una ceremonia de Hikuri. Hikuri es conocido normalmente como peyote, que también fue una ceremonia muy fuerte, muy intensa, muy hermosa, muchos aprendizajes de la cual también se van a derivar bastantes cambios en mi vida. Y ceremonias también de bufo alvarios, también la pueden buscar. Entonces, todo esto ha sido en ceremonias con un objetivo de reencontrarme, de saber quién soy, de estar en contacto con mi espiritualidad, cosas que, por ejemplo, yo en la religión no encontré, pero ahorita en este camino de la meditación y de, bueno, estas medicinas que a mí me han ayudado, también son experiencias que me han transformado totalmente, convirtiéndome o más bien haciendo que yo misma saque la mejor versión de mí misma y pueda vivir en un mayor bienestar, ¿no? Y bueno, los temazcales, como tú ya comentaste, todas esas experiencias que hemos compartido o que he hecho yo sola o con otras personas, definitivamente todas y cada una han dejado algo muy, muy grande en mi persona. Y de estas últimas experiencias que compartes, Diana, yo creo que no estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo. Totalmente. Si no hubieras pasado por esos procesos, Sí. ¿no? Porque déjenme decirles, la idea de un podcast, y esto pues, yo la tenía desde hace mucho tiempo, pero la idea de expresar emociones, Diana es quien fundó Expresar Emociones, ¿no? El concepto y quien tuvo la visión y me invitó y bueno, me dio mucho gusto que lo hiciera y entonces aquí estoy. Y yo le propuse la idea del podcast, pero no sé si lo hubiera hecho, ¿no? A lo mejor o a lo mejor lo hubiera hecho bajo otro concepto, no lo sé, no sé. Pero seguro no habría Expresar Emociones como lo hay sin esas experiencias, Sí, ¿no? que has vivido. rotundamente esas experiencias fueron las que me fueron llevando o guiando a hacer las cosas que me nacían desde el corazón, a hacerlas inteligentemente, pero hacer aquello que realmente tenía el deseo, la pasión y la motivación por hacerlas. Ya no con el miedo de, pero esto no me va a dejar dinero, pero con que, no, sino dejarme guiar por esa parte, por estar en contacto con mis emociones, que finalmente es lo que compartimos en estos episodios. Y sí, por eso digo que esas experiencias me han transformado totalmente y bueno, he acarreado algunos pocos en mis experiencias, uno de ellos Mike, otro de ellos mi esposo, etcétera, etcétera, que sí, que han ayudado a mi evolución como ser humano. Y pues todo esto viene de las experiencias, no viene de las posesiones materiales, no viene de... no, o sea, son las experiencias las que nos transforman. Y experiencias, hay muchos tipos de experiencias. Por ejemplo, experiencias de aprendizaje, como ya lo hemos comentado, cursos que te marcaron, cosas de educación que te marcaron, eventos a los que fuiste y que representan como bodas, por ejemplo, la boda de algún amigo o tu boda si ya te casaste, o este tipo de eventos, reuniones sociales, ¿no? Más ¿Mi boda te marcó, Mike? De los, ¿Tuviste una experiencia grata en mi boda? Sí, fue una experiencia muy... me dio mucha alegría, mucha felicidad verlos a Rafa y a ti, pues ahí uniendo sus vidas en una ceremonia, además de la religiosa, una ceremonia espiritual muy bonita. Entonces sí, son cosas que para mí son muy importantes, los eventos importantes de mis amigos más queridos y pues la convivencia y desde luego los viajes, ¿no? Que es con lo que empezamos hablando. Pero de eso vamos a hablar regresando de esta breve pausa porque ya nos extendimos mucho en este segmento. Y antes de empezar de hablar ya propiamente de cómo los viajes, qué implicaciones tienen, cómo nos transforman, etcétera, a mí lo que me gustaría hacer es invitarlos. ¿A un viaje? No. Bueno, un viaje por sus recuerdos y su reflexión a la gente que nos escucha, para que identifiquen y listen. Es más, yo les diría hasta anotarlo en una hoja, en una libreta. ¿Cuáles son las experiencias que los han marcado? Que pueden ser viajes o no, pero ¿cuáles son esas experiencias que los han marcado? Eventos, como decía, ¿no? Algún evento, alguna experiencia, algún aprendizaje, la convivencia con alguien. ¿Cuáles son esos eventos que los han marcado, que los han transformado
y qué les ha dejado, vamos a decirlo así, de riqueza no material, como consecuencia de haber vivido estas experiencias. Entonces los invito a hacer este ejercicio de recordar, de invocar esos recuerdos de experiencias vividas, experiencias placenteras, incluso hasta experiencias difíciles. A veces Claro. cuando enfrentamos situaciones difíciles o incluso el fallecimiento de alguien cercano, es algo que nos marca y que cuando trascendemos, vivimos ese duelo, que ya hemos hablado del duelo en episodios anteriores, pues nos transforma y nos convertimos en alguien más y se constituye en una evolución de nosotros como seres humanos. Entonces, la invitación es a que hagan ese listado, ese repaso de las experiencias que han vivido y que los han transformado. Duelo, ¿Okay? episodio 23. Episodio 23, entonces para que ahí lo escuchen. Pero vamos a hablar en este momento de los viajes y por qué transforman los viajes y cómo es que los viajes detonan tantas experiencias, nos conectan, nos generan tantas experiencias y por qué el día de hoy estamos hablando de viajes, ¿no? De viajes y emociones. Entonces, Diana, ¿por qué no empezamos por nuestros viajes favoritos? Algunas experiencias que hayamos tenido, bueno, cada quien su experiencia, y de ahí vamos pues comentando cuáles han sido los aprendizajes y lo ligamos con algunos temas que tenemos aquí por hablar. Bueno, pues no sé si son mis viajes favoritos, pero voy a hacer el recuento de mis viajes. Los primeros son cuando voy a Yuriria. Yuriria es de donde son mis papás, entonces es un pueblito muy bonito, pero no. Me voy a ir primero a Canadá. En Canadá fui a, ya sabes, Mike, que yo nunca me acuerdo de los años, tú eres experto en las fechas, pero yo voy a decir hace muchos años. Fui a Canadá, todavía yo estaba con el papá de mi hija, pero ahorita recordando y haciendo esta introspección, yo me fui a Canadá tratando de huir de lo que estaba viviendo aquí. Entonces, claro que disfruté mi viaje en Canadá, conocí las cataratas, conocí muchas cosas, pero pues era como esa necesidad de escapar un poquito de mi realidad de lo que estaba viviendo aquí en México. Entonces, bueno, conocí de Canadá, fui, si no me equivoco, 2 veces a Europa. Una fui al Mundial de Alemania, que no sé en qué año fue. 2006. Ok, en el 2006, que la verdad es que no me interesaba en lo absoluto el Mundial, pero bueno, fui a Europa. Y posteriormente también, la ciudad que creo que más me ha encantado y fascinado ha sido París. El ver la Torre Eiffel en la noche con las lucecitas, así me enamoró, ¿no? También he ido a Cuba. Cuba es una ciudad muy interesante donde tiene como estas dos polaridades. La Cuba vieja, donde ves mucha pobreza, donde ves personas pues en todo momento en las calles pidiéndote, incluso hasta que le regales la pluma que traes en tu bolsa, o sea, es extremo. Y también la parte pues de las playas hermosísimas, de los Cayos, Cayo Blanco, que son como unas islas donde, bueno, es paradisiaco el lugar, ¿no? También me acuerdo, Mike, de los road trips que hemos hecho. Ah, claro. Me acuerdo de cuando fuimos a Real de 14 con nuestra amiga, que creo que es uno de los viajes más divertidos de los que hemos hecho. Con sus anécdotas. Con sus anécdotas, que no vamos a ventanear a ninguno de los tres aquí, pero fue un viaje muy, muy, muy hermoso de irnos los tres aquí en México. También yo he ido, bueno, a Zipaquirá, que es en Colombia, la Catedral de Sal, que está ahí. También a la laguna de Guatavita en Colombia, que después, ya metiéndome un poco más en el aspecto metafísico, resulta que esa laguna es donde se sostiene la energía femenina. Entonces yo me quedé de, oh my God, para algo tenía que ir, ¿no? Un viaje que me encantó y es de los, creo que si no mal recuerdo, es el primero que hice sola, totalmente sola, y yo era responsable de mí misma, a las Islas Galápagos. Fue el primer viaje sola y fue hermoso, hermoso. Como el conocerme a mí misma, saber que nadie me iba a apresurar si quería estar 3 horas viendo la laguna o el mar, o si no quería ir, o si quería lo que fuera. El estar conmigo misma me pareció increíble, aparte de, bueno, los paisajes y conocer a las tortugas estas enormes, que incluso tengo una fotografía dentro del caparazón de una de las tortugas. Creo que ese fue, mi primer viaje sola y fue una experiencia increíble, increíble. También fui a un lugar que se llama Montañita, que es en Ecuador, que es en una playa,
también fui sola. Esta es una playa un poquito más hippie y aquí me voy a ventanear, pero pues fui y probé la marihuana en esta playa y también fue bastante interesante la experiencia. Fue el hotel en el que estaba era un hotel como muy holístico. Y bueno, pues dije holístico, marihuana, pues veamos qué sucede. Entonces fue una travesura que por ahí realicé. Otro de los viajes increíbles que hice sola fue ir a Machu Picchu, conocer esas ruinas. Ese es el viaje donde te puedo decir que conocí el silencio. Y no el silencio tanto del exterior, que sí, llega un momento en que parecía que el tiempo se detenía, pero como el silencio de todo, de ni siquiera estar pensando, de simplemente estar totalmente en el presente. Y bueno, la vista que se tiene ahí en Machu Picchu es hermosa. La verdad me gustaría que un día mi esposo y yo fuéramos a Machu Picchu para que conociera ese lugar tan mágico, que así lo puedo nombrar, que hay ahí. Es como si te fueras a una dimensión desconocida, es como un lugar fuera del tiempo, fuera de esta dimensión, algo tiene ese lugar. Otro viaje que hice fue a Chile, a Valparaíso. Este fue un viaje también hermosísimo, que sí también iba un poquito como huyendo de la situación que vivía aquí, porque fue después de que un exnovio me dio el anillo y luego se arrepintió de haberme dado el anillo y luego se arrepintió de haberse arrepentido. Entonces mi vida era un caos. Entonces, para salirme un poquito de este laberinto o de este remolino de emociones, me fui de viaje a Chile con un amigo que vivía allá y también fue un momento increíble de introspección, de transformación total, porque cuando regresé, o sea, se fue una Diana y regresó otra Diana. Fue para mí como un renacimiento de ubicarme qué era lo que quería en mi vida, ¿no? A partir de ahí comenzó mi proceso de despertar de conciencia. Y otro viaje que es un poquito más cerquita y más chiquito, pero bueno, son los viajes. Un viaje que hice aquí a San Joaquín, a la sierra, donde fui sola, pasé Navidad sola. Eso fue un cambio de paradigma, porque pues para mí Navidad la tienes que pasar con tu familia. Y para mis papás, especialmente para mi mamá, también fue como, pues incluso a lo mejor pudo ser hasta ofensivo de por qué no quería pasar Navidad con ellos, pero lo necesitaba, realmente necesitaba estar sola. Y en cada uno de estos viajes, las experiencias y los aprendizajes han sido increíbles. ¿Y tú, Mike? Qué padre. Ahorita que platicas tus experiencias, yo me estoy imaginando, y bueno, muchos de estos yo ya me los has platicado, y algunos incluso, por ejemplo, el de algunos de estos viajes tuyos, pues no nos habíamos conocido todavía, pero muchos de estos ya nos conocíamos, entonces pues ya me has platicado y es como revivir un poquito tu experiencia, como decía yo hace rato, con la imaginación, imaginándome cómo lo viviste. Y además cada vez que lo platicas, como que hay algo diferente o algo nuevo o algo más profundo, ¿no? Con esta parte del silencio, lo que decías de Machu Picchu, etcétera. Entonces, bueno, yo también tengo aquí pues bueno, los viajes que me han marcado, algunos son a lugares cerquita, algunos son pues a lugares bastante lejos. Por ejemplo, uno de esos, también tú ya lo compartiste, el viaje real de 14, que fue increíble. Ay, sí, fue bien divertido. También nos fuimos a la playa, ¿no? Con otra amiga. Ixtapa, tienes toda la ¿no? razón. Y que también fue un viaje padrísimo, mucha transformación. Oye, ¿te acuerdas que en ese de Ixtapa fuimos a la ferretería a comprar un desarmador? Un desarmador para poder abrir la ventana. Sí, porque no se podía abrir. No se abría 5 centímetros y nosotros nos queríamos salir casi por ahí. Ahí al balcón y no había Así manera. Es. Sí. Entonces, bueno, algunos de mis viajes, mi primer viaje a Europa, que fue en el mismo año que tú, porque también me fui a Alemania, seguramente estábamos muy cerca en algún momento y todavía ni nos conocíamos. Fue uno de los más especiales. La primera vez que fui allá, porque nunca había salido del país así, ¿no? Te lo digo, nunca vi, pues mucho menos ir a Europa. Entonces llegué, yo me fui solo y allí me encontré con un amigo. Llegábamos al mismo aeropuerto finalmente. Ya, en realidad no es un viaje que hice solo, pero sí es un viaje que inicié solo, al menos cruzar el charco, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo muchas experiencias, como manejar allá. Rentamos un coche, entonces manejar en las carreteras, en las autopistas de países a los que nunca había estado, en los que nunca habíamos estado, fue una experiencia increíble. Nos multaron
soltaron. El coche que rentamos no lo podíamos llevar a ciertos países y no leímos las condiciones del contrato ahí de la renta del coche. Entonces nos fuimos a países en donde estaba prohibido que nos lleváramos esa marca de vehículos. No sé si porque ahí se los roben, no sé por qué, pero hay ciertas marcas que no se pueden manejar en algunos países o esas condiciones te ponen la arrendadora. Y entonces nos enteramos hasta después y nos enteramos que cruzamos una frontera sin haber sacado un permiso para circular en las carreteras de ese país. Entonces nos pasaron muchas cosas por no saber, que fueron muy chuscas, pero que en su momento nos causaron estrés, nos causaron preocupación, ¿no? Pero bueno, ese es uno de esos viajes y he ido varias veces más a Europa porque me gusta mucho. Ahí hay cosas que encuentro y sobre todo me encuentro a mí mismo. Suiza es un país que me encanta la naturaleza que hay ahí, los Alpes suizos. He ido ahí y me he encontrado dimensiones o aspectos de mí mismo que no conocía o que he profundizado. Entonces, uno de los viajes especiales fue cuando fui solo por primera vez ahí a Europa. Entonces ya era un lugar pues bastante lejano, pero ir solo por mi cuenta. En una ocasión estuve 6 semanas aproximadamente en Florencia, estudié algo de italiano y era vivir solo y era arreglármela completamente solo ahí, sin nadie de mi círculo de amigos o de familia cercano. En otra ocasión me fui un par de meses a Alemania y lo mismo. Una vez hice un road trip por allá, por Suiza, renté un coche y manejé ahí completamente solo también. Entonces ha habido muchas cosas muy padres. Un viaje que hice en 2014 también allá a Alemania fue una conexión con la naturaleza y un estado de meditación como no lo había sentido nunca al estar ahí en los bosques al sur de Baviera o de Bavaria, como le quieran llamar, en los Alpes, en la parte que está en Alemania. Fue un desconectarme completamente y escuchar, como tú le dices, un silencio, pero no tanto el silencio de afuera como el silencio de adentro. Ahorita que lo comentaste, me vino esto a la mente, ¿no? En fin, ha habido varios viajes que he hecho, también los viajes a Bogotá, a Lima, con la certificación de coaching, en fin. Hay muchas experiencias que he acumulado y mucho conocimiento, sobre todo de mí mismo, que he podido obtener de los viajes. Pero, ¿cuál es aquí el componente? O sea, estamos compartiendo algunos de nuestros viajes sin entrar en demasiado detalle porque no acabaríamos. Sí, no. Pero para mí empieza con esto, Diana, con la idea de hacer un viaje. Quiero ir a tal lugar. Y entonces ahí se prende como esa chispa. Y ahí hay ciertas emociones que se viven. La primera, por ejemplo, de anticipación, ¿no? Lo que va a pasar, viene esa emoción, esa excitación, ¿no? Excitación obviamente en términos de que estoy emocionado, ¿no? Sí. ¿No? Esa curiosidad también que se despierta. Y aquí la imaginación juega un papel muy importante porque te imaginas todo lo que vas a vivir, todo lo bueno que puedes vivir y los lugares que conocerás, el tipo de interacción que tendrás con las personas. Y aquí, pues, sobre todo si es un lugar al que nunca has ido, la imaginación juega un papel muy importante y aquí hay muchas emociones intensas, agradables y ya quiero irme, ya quiero estar allí. Entonces se empieza a disfrutar el viaje en ese momento. Desde que lo planeas. Exacto, desde que lo empiezas a idear así. Antes incluso de que hagas los planes como tal para el viaje, ¿no? Entonces esto es altamente estimulante. O sea, es muy estimulante el planear o el pensar, el contemplar la idea de un viaje. Y después viene esta parte de planeación donde surgen otras cosas. Hay aprendizaje sobre lo que puedes hacer en el lugar, o sea, aprendes del lugar a dónde voy a ir, me documento un poco. Sí, la investigación de a ver qué lugares son más concurridos, cuáles son los típicos, pero cuáles son diferentes que no entran en lo comercial, ¿no? Que también eso me gusta a mí mucho conocer. Sí. Y entonces ahí que viene emoción, viene alegría, viene este aprendizaje, viene también curiosidad, qué más puedo hacer, qué más puedo explorar. Y viene también pues esta parte de la planeación que tiene que ver con dónde me voy a hospedar y cómo me voy a mover, cómo voy a desplazar una vez estando allá o cómo voy a hacerle para llegar ahí. Entonces buscar vuelos, buscar toda esta parte de logística también nos genera pues aprendizaje, ¿no? Aprender cuáles son las rutas, cuáles son las aerolíneas, cuáles son los hoteles, cuáles son o en qué momento me conviene ir más por las tarifas. Entonces, todo eso es un aprendizaje que estamos adquiriendo. Es un mundo, creo que esta es la palabra que quiero decir, es un mundo que empezamos a descubrir incluso antes de haber pisado ese lugar.
empezamos a explorar ese mundo de posibilidades de cómo hacerle para poder estar ahí. O sea, tanto estas cuestiones logísticas, a los lugares que quiero visitar, todo esto que estamos diciendo, es ya en sí un mundo. Ya estamos aprendiendo y estamos abriendo y expandiendo nuestros horizontes. Y es que se generan como estas expectativas y también como anhelos, ¿no? A lo desconocido, Sí. no sé cómo decirlo. Claro, entonces todo esto que resulta así estimulante, la curiosidad, la alegría, la emoción de hacer el reto, ¿no? El desafío de hacer algo nuevo y hacer algo que está fuera de la zona de confort. Porque Incluso esta es hasta otra nerviosismo. cosa. Sí, exacto. Porque viajar está fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Sobre todo viajar a lugares nuevos. Entonces, salir de nuestra zona de confort también genera miedo. Esa es una de las emociones que se presentan, pero puede ser un miedo que nos estimule o un miedo que nos paralice. Así cada quien decide. Y luego, en la ejecución del viaje vienen ya muchos otros componentes, algunos que hemos vivido en las etapas anteriores, pero como la alegría, por ejemplo, pero hay otros como la preocupación o la ansiedad, si voy a llegar o no al lugar, si voy a alcanzar el tren o no, si algo no salió como lo planeaba, en fin, o sea, estas emociones también se presentan, no todo es como agradable, miel sobre hojuelas, pero eso no quiere decir que no sea valioso y que no incluso se disfrute una vez que hemos vivido la experiencia. Pero incluso sabes qué? Que a veces sale mejor que como lo esperas. No comenté un viaje, pero es también muy importante. Fue mi viaje de luna de miel a Bacalar y teníamos cierto plan, mi esposo y yo, y la verdad es que al final logramos hacer 2 actividades el mismo día, una que él quería y otra que yo quería. Entonces para mí fue una gran sorpresa y la ejecución salió todo mucho mejor de lo que yo planeaba. Entonces fue superar las expectativas al momento de ejecutarse. Sí, fíjate que a mí me ha pasado también que algo no salió como yo lo esperaba, pero resultó ser mejor. Y uno de los viajes, el de 2014, un día antes de salir de México hacia Alemania, cancelé todas las reservaciones que había hecho de hotel. Y dije, no sé ni por qué lo hice, nada más cancelé todo y dije, a ver, voy a ir viendo hacia dónde me va. Entonces, hacia dónde me lleva la aventura, ¿no? Entonces, primero llegué a la casa de una amiga que se casó con un alemán allá y que, bueno, también lo conozco desde hace varios años y me recibieron ahí. Estuve 2-3 días con ellos y el día antes de irme fue cuando decidí el siguiente lugar. Entonces me puse a buscar lugares y dije, voy a ir a este lugar. Me parece que llegué a Frankfurt, de ahí a un pueblito donde vivían antes que se llama Hamm, y de ahí dije, voy a ir a Bremen. Fui a Bremen y estuve un par de días y le dije, ¿ahora dónde iré? Fui a Lübeck. Y estando allá fui a un pueblito que se llama Quedlinburg después. Y luego y así sí, es como dejarte sorprender por el presente, por lo que está sucediendo, estar en el sucediendo. Sí. Entonces fue una experiencia y eso ya ocurrió durante la ejecución. Entonces, ¿qué otras emociones hay? Aparte de la preocupación y la ansiedad, pues es el miedo, el reto, pero también está la sorpresa de lo que te vas encontrando. También está la desconexión de lo cotidiano. Y aquí es como reiniciar la mente, como hacer un reinicio, un reset de la rutina, de lo que estamos pensando. Es como limpiar la mente de los pensamientos recurrentes que tenemos en la cotidianeidad y como cambiar el chip, ¿no? Empezar a generar pensamientos nuevos a partir de esos aprendizajes y esos descubrimientos que vamos teniendo. Entonces, ¿qué pasa? El mundo se expande, se genera esta apertura de mente y hay un gran aprendizaje. Y hemos hablado ya sobre emociones y aprendizaje en el episodio número 3. También ahí les recomendamos que lo escuchen, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas en la ejecución, muchísimas cosas. Es una carga emocional muy alta, es incluso agotador a veces cuando regresamos. Y tienes que estar totalmente en el presente, atento a todos los estímulos nuevos, desconocidos que estás viviendo. Por eso, como dices, alerta, te saca de la zona del confort. Completamente. Entonces, se vive, es una experiencia predominantemente emocional, yo le diría así, los viajes, ¿no? Sobre todo cuando vamos a lugares más lejanos y a lugares desconocidos. Y pues una vez que ya se llevó a cabo el viaje, viene también una etapa muy bonita que es la remembranza. Y en esta etapa, cada vez que lo recordamos, se reviven ciertas emociones o se detonan otras emociones nuevas. Entonces hay reflexión, hay nostalgia, hay alegría, hay orgullo, satisfacción, ¿no? Por haberlo hecho, por decir, no me quedé con las ganas o fui capaz de hacer esto que yo no sabía. Fui capaz de cruzar el charco
y rentar un coche y manejar y estar en un país donde no hable el idioma y de arreglármelas y de resolver los problemas y de darme cuenta de todo esto de mí mismo que no sabía. En fin, es un disfrutar, un disfrute cuando recordamos estas experiencias de viaje que hemos tenido. ¿Okay? Entonces, Diana, vamos a un corte porque, mira, nos hemos extendido mucho más de lo habitual en estos episodios. Así es que vamos a ese corte y regresamos para ir concluyendo el tema de hoy. Y ya estamos en este último bloque del tema de los viajes y las emociones. Y de lo que platicábamos hace ratito, Mike, realmente también el estar viajando, incluso el tener algún conflicto pequeño cuando viajamos, que el tren o el camión o el avión o cómo moverme o a dónde ir, nos hace también, como te decía, estar presentes y sobre todo poder resolver conflictos de manera pues instantánea, ¿no? de tomar las mejores decisiones o por lo menos de contemplar todas las variables que están ahí. Entonces también nuestra capacidad de resolución de conflictos se ve activada al estar en un viaje. Y eso también es lo que nos sorprende o lo que me sorprende de mí misma, de estar en un lugar, como dices, que no conozco, con un idioma que a lo mejor no conozco, de no saber a quién recurrir y aún así tener la capacidad de poder resolver algún problema. Creo que también es algo que nos mueve y que nos llena de un aprendizaje que después lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana ya cuando estamos de regreso. O sea, de muchas formas nos saca de nuestra zona de confort, nos promueve sentimientos de bienestar, aunque en algún momento tengamos alguna situación que resolver. Realmente lo que nos llevamos son estos grandes aprendizajes. Claro, lo que experimentamos en los viajes se nos queda para la vida, ¿no? Para aplicarlo, para vivirlo. Yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de algún viaje. Sí, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Y hay pues muchos tipos de viajes, muchas formas de viajar, algunos, no sé, no tiene que ser tan lejos, no tiene que ser por mucho tiempo necesariamente. O sea, la verdad es que viajar puede estar al alcance. Yo sé que a veces es difícil y aquí muchos de estos viajes que yo he hecho, que a mí me parecían incluso difíciles, poco factibles o hasta imposibles de realizar en algunos momentos, porque decidí ir a Europa cuando mi situación económica pues era no solo no era ideal, sino que era mala, era una situación difícil. Más de una ocasión de estos viajes lo hice. Lo pude hacer porque, bueno, tenía esa meta en la mente de querer viajar en ese lugar. Y cuando tenemos una meta bien establecida, los recursos se empiezan a revelar. No es que no estén, sino que a veces no nos damos cuenta, pero cuando tenemos una meta muy bien fijada en nuestra mente, empezamos a hacer las preguntas correctas, empezamos a descubrir cuáles son los recursos de los que disponemos o cómo construir los recursos para poder llevar a cabo una meta, en este caso, bueno, hablando de viajes, ¿no? Entonces, si pareciera que algún viaje está fuera del alcance o pareciera un sueño lejano o imposible, yo les diría, pónganlo a prueba, pónganse a prueba y se van a dar cuenta que muchas veces se pueden lograr estas experiencias a las que tal vez no hemos accedido porque creemos que no son para nosotros o a nuestro alcance, y les aseguro que se van a sorprender, ¿no? Yo creo que también es la cuestión de prioridades. Claro, también, ¿no? No para todos va a tener la misma importancia o el mismo interés, ¿no? Van a tener por viajar. Pues yo sí lo tengo y es una prioridad muy alta en mi vida. Pero sí, tienes razón, las prioridades, ¿no? Y aquí podemos viajar de muchas formas y cada viaje nos puede dar experiencias diferentes o perspectivas diferentes acerca de las experiencias que vivimos. Uno, por ejemplo, viajar solo. Ya hemos hablado, Diana, tú y yo, de viajes que hemos hecho solo. Y cuando viajas solo descubres de lo que eres capaz, te haces cargo de ti mismo, te da ese sentido de independencia, te da libertad para ir y hacer lo que quieras sin pedirle opinión a nadie. Como tú decías, si me quiero quedar en la laguna 3 horas o me quiero ir o quiero ver algún otro lugar que no estaba en mi itinerario, tienes toda esa flexibilidad, ¿no? También está viajar en familia. Esto es algo que yo no he hecho mucho en mi vida en general, pero en uno de los viajes me llevé a mis papás, ¿no?
que ellos no conocían Europa, nos fuimos, entonces tuvimos una experiencia, fue un viaje muy diferente, uno de los viajes más especiales que he tenido. Compartir con ellos es algo que para mí era muy importante. Hay gente que está muy acostumbrada a viajar en familia, yo la verdad es que no lo estaba, pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Y fíjate que de estos dos que comentas, Mike, el viajar solo, bueno, ya lo comenté que tuve esta ida a Islas Galápagos y a Machu Picchu, que fueron experiencias increíbles, donde como comentas, descubrí de lo que era capaz y descubrí que podía estar sola y que disfrutaba estar sola. Y yo recuerdo que en esos momentos yo decía, ojalá que cuando, bueno, tenga una pareja, esto no se pierda, ¿no? Y ahora que viajé con mi esposo, que nos fuimos a Cozumel, que nos fuimos a Bacalar, descubrí que incluso ese viaje que hicimos, yo lo hubiera hecho sola. O sea, fue un viaje donde todo lo que conocimos, yo lo hubiera hecho sola y lo hubiera disfrutado también, pero el hecho de que él estuviera lo hizo todavía más divertido. O sea, fue como un gran aprendizaje también esta parte de viajar en familia, porque yo tenía ese temor de, a ver cómo es, y a lo mejor yo quiero ir a tal lugar y él no quiere, y no. O sea, creo que encontré a alguien igual o más intrépido, de hecho más intrépido que yo, y poder cumplir o seguir haciendo como esa forma de viajar, de conocer lugares sí turísticos, pero también de conocer ruinas, de conocer otros lugares más con otro tipo de ideología o de conceptos o de intención, y poderlo hacerlo en compañía, la verdad es que lo disfruté muchísimo y entonces no extrañé el viajar sola. ¿Por qué? Porque lo mismo que hubiera hecho sola, lo hice con él, incluso estando con él, este viaje, digamos, en familia, él y yo, o en pareja, fue igual o más grato, porque gracias a que estuvo ahí, sumó al viaje, sumó diversión, sumó esa ejecución que te digo que pudimos hacer más cosas que incluso las que yo hubiera hecho solas. Entonces, la verdad es que tuve una grata experiencia también. Entonces, no extrañé viajar sola y me gustó también. Claro, y aprendizajes, ¿no? Experiencias diferentes que no hubieras tenido viajando sola, que no es, eso no lo hace más o menos, ¿no? Sino simplemente diferente, una forma diferente de disfrutarlo. Pues también está el viajar con amigos. Yo he viajado con amigos también, y aquí pues suceden cosas muy interesantes, pues, se estrechan lazos de amistad, se generan nuevas anécdotas, nuevas aventuras juntos, cosas que recordar, pero también se resuelven conflictos, se pone perdón, a prueba la paciencia y la tolerancia. Y a mí me pasó una vez en un viaje que hice con unos amigos, en particular la mayor parte del viaje, o todo el viaje lo hice con una amiga, y una parte del viaje había otros amigos también, pero no coincidimos en todo el viaje. Entonces esto me enseñó cosas muy importantes y muy fuertes de mí, que no las aprendí inmediatamente, sino años después, al reflexionarlo, que fue que yo era una persona intolerante, la verdad. Hasta que te diste cuenta. ¿No? Y viajar con esta amiga me detonó cosas de no ser tolerante, o sea, de que me desesperaba la forma en cómo ella tomaba las cosas, cómo lo vivía, lo que ella, vamos a decirlo así, requería de mí, porque yo ya había ido a Europa, ella no había ido, entonces había cosas que yo conocía, entonces ella, vamos a decir, se apoyaba en mí, confiaba en mí, y eso a mí me detonaba algunas sentimientos que yo en su momento le echaba la culpa y decía, no, es que viajar con ella, no sé qué. Y esto años después, un par de años después, lo hablé con ella y como que tuvimos nuestras reflexiones, y yo le ofrecí disculpas por las veces que no me porté tal vez de una manera amable. Empática, exacto. Y ella también me dijo, bueno, sí, yo sé que a lo mejor yo no fue fácil viajar conmigo, pero yo al principio le echaba la culpa y ya después dejé de echarle la culpa. O sea, es una persona que estaba viviendo su proceso y yo estaba viviendo el mío, y yo tenía cosas que aprender y que crecer. La verdad es que me ayudó muchísimo ese viaje, aunque me di cuenta, te digo, 2 años después o más, y me sigue generando reflexiones. Y hoy es una de las experiencias también que más atesoro haber viajado con esta persona. Ese viaje también fue un viaje increíble, también lo disfruté y en momentos lo sufrí, pero la verdad es que ha sido una de las experiencias que más me ha transformado, y así es que le debo mucho a los amigos con los que viajé, y en especial a esta amiga, que sigue siendo mi amiga, y hablamos de eso, y aunque no nos vemos muy seguido, es una amiga que quiero mucho, que es muy especial, y yo sé que ella también me quiere, ¿no? Entonces, bueno, viajes con amigos nos ayudan a sacar cosas que tal vez están ahí enterradas y que no sabemos de nosotros mismos, ¿no?
También algo que a mí se me hace muy, muy padre, muy importante, es viajar a un lugar al que no has ido nunca, porque estos son aventuras nuevas, es una nueva aventura, es un nuevo aprendizaje. Está bien repetir lugares, está muy padre, pero y no deja de haber aprendizaje, pero también viajar a un lugar nuevo, pues es abrirte a un mundo nuevo. ¿Te estás autoescuchando, Mike? Sí, siempre voy a lugares nuevos. Repito, y a veces hay viajes en donde repito algunos lugares, pero siempre le meto algo nuevo. Bueno. Y también viajar a un lugar en donde no entiendes el idioma. O sea, a mí algo que me gusta mucho es de repente sentirme completamente perdido. O sea, es intimidante. No quiere decir que sea todo fácil. Pero estar en un lugar en donde no entiendo ni cómo leer, por ejemplo, en República Checa, que no sé ni cómo se leen, ¿no? Que es como, no sé, no son sonidos, no son letras a los que estamos acostumbrados, ¿no? El alfabeto pues es un poco diferente. Entonces, desde ahí, ¿cómo pregunto? No toda la gente habla inglés, por ejemplo, ¿no? O español. Entonces, y a veces el lenguaje a señas no es universal. No, pero eso también enseña mucho, sentirte un poco perdido y ver cómo resuelves los problemas ahí, que no todo tiene que ser problema, simplemente es cómo afrontas esa ¿Cómo experiencia. pregunto dónde está el baño? Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, se me hace a mí de lo más interesante y de lo más enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, viajar podríamos hablar mucho, pero aquí me gustaría como ir cerrando, ir concluyendo, Diana, para no extendernos, para no variar, creo que nos ha dado la costumbre de extendernos en estos episodios. ¿Tú qué concluyes o qué te deja a ti esta conversación o qué podrías poner así como un resumen de los viajes y las emociones, la relación que tienen? Que experiencias podemos tener muchísimas, es decir, eso es lo que nos ayuda a crecer como seres humanos, es lo que nos hace expandir nuestra mente, nuestros horizontes, que justamente nuestra mente conozca nuevas formas de actuar, de ver la vida, nuevas tradiciones, nuevas culturas, y que una mente que aprende algo nuevo jamás regresa a su estado original. Y una de estas experiencias puede ser, o uno de los grandes factores donde podemos adquirir experiencias nuevas son los viajes. Entonces, viajar, ir a otro lado de este globo terráqueo, ver otras formas y otras personas nos ayudan a evolucionar como persona. Es algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir. O sea, si todas las experiencias, bueno, si vamos con bien y regresamos con bien, por supuesto que es algo de lo que no nos vamos a arrepentir y que al contrario va a generar emociones positivas, va a generar bienestar en nosotros mismos y nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos para saber de lo que somos capaces, incluso estando fuera de nuestra zona de confort. Muy interesante reflexión, Diana. Yo lo que podría reflexionar o concluir de esto es que el viajar nos genera un gran aprendizaje. Cada viaje enseña mucho, no solo del lugar que visitamos o de la gente que encontramos ahí, sino de nosotros mismos. Entonces, viajar a cualquier lugar que queramos también representa un viaje al interior de nosotros mismos. Si nos damos el tiempo de reflexionar, si nos damos esa oportunidad, viajar también se constituye en un viaje hacia el interior y tal vez es por lo que, una de las razones por las que me gusta tanto y otra que yo le he dicho, tú lo sabes, Diana, es a mí me hace sentir libre. Viajar para mí es una forma de experimentar la libertad y es una de las sensaciones más intensas y más satisfactorias que tengo, aunque a veces es difícil la experiencia en sí. Y los viajes yo lo veo como una inversión. Y por lo que acabo de comentar, lo veo como una inversión en nosotros mismos. Así como invertimos en educación, como cuando invertimos en cursos, en capacitación, estamos invirtiendo en nosotros mismos. Invertir en viajes es invertir en nosotros mismos. Y esto creo que ya lo había comentado en algún momento, pero para mí es que un viaje es la inversión que más reditúa porque lo disfrutamos en 3 tiempos diferentes. Cuando lo planeamos, cuando lo ejecutamos, pero sobre todo, que es lo que más nos dura, cuando lo recordamos. Es como volver a viajar, es volver a invocar esas emociones que nos ha generado. Entonces, un viaje no se gasta, no se desgasta, no se acaba. Un viaje lo vamos a tener toda la vida mientras lo recordemos. Y por eso para mí es una experiencia así profundamente emocional, de mucho aprendizaje y una experiencia que nos puede ayudar, incluso yo le diría, a desarrollar nuestra inteligencia emocional si nos damos a la tarea de reflexionar, si nos damos a la tarea de hacerlo como protagonistas y no como víctimas, si estamos dispuestos a aprender de cada circunstancia que vamos enfrentando.
Mike, pues vamos a terminar el día de hoy porque ya es suficiente de hablar de los viajes y las emociones. Les dejamos nuestros correos electrónicos para que se puedan comunicar con nosotros. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.expresaremociones.com. En Facebook nos encuentran como Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. En nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Y en Spotify también nos pueden buscar como Expresar Emociones en la sección de podcast. Y también en nuestra página, que ya mencionó Diana, www.expresaremociones.com, hay una sección que dice cómo escuchar el podcast y ahí viene liga a todos los medios por los cuales ustedes pueden escucharnos. Compartan estos podcasts, los temas que les parezcan más interesantes, compártanselo a sus amigos, a sus conocidos, a sus cuñados, a su suegra, a todos. Todos necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional en diferentes aspectos y aquí tienen una gran herramienta que son estos episodios para que ustedes y todos nosotros vivamos en bienestar. Es que muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego. Voy a poner en modo avión. Ya. Dijiste